Buenos días, estudiantes. Esta es la materia de Derecho Internacional Humanitario. Hoy vamos a tratar el tema de la Corte Penal Internacional Permanente. Esta clase tiene como objetivo explicar varios aspectos de la Corte Penal Internacional. Primero se presenta una explicación de cómo se dio la evolución de las ideas en torno a lo que podría ser la Corte Penal Internacional, las cuales fueron los pasos e iniciativas que eventualmente llevaron al establecimiento del órgano internacional de justicia penal permanente. Luego de esto se explican algunos antecedentes, como fueron las cortes de Nuremberg y de Tokio, los tribunales ad hoc de Yugoslavia y de Ruanda. El conocer los antecedentes de la Corte nos ayuda a entender los racionamientos detrás de su funcionamiento. Esto también nos ayuda a palpar las fuentes o responsables del sistema penal internacional. La identificación del problema, pues investigar y llevar ante la justicia penal a quienes cometan las violaciones más graves en contra del derecho internacional humanitario, a saber, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. El bien jurídico protegido es la dignidad humana. El delito de genocidio como bien jurídico tutela la integridad del grupo. Los crímenes de lesa humanidad son serios actos de violencia que dañan a los seres humanos al golpear lo más esencial para ellos, su vida, su libertad, su bienestar físico, su salud y su dignidad. Sin embargo, cabe destacar que son los actos de ferocidad o de gran crueldad lo que distingue a los crímenes de lesa humanidad de los otros delitos ordinarios que se cometen a nivel local. Fue hasta finales de 1989 que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 4439, pide a la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas el establecimiento de una Corte Penal Internacional. En 1993 y 1994 se establecieron los tribunales internacionales penales para enjuiciar a los responsables de las violaciones al derecho internacional humanitario de la ex Yugoslavia y Ruanda, respectivamente. A pesar que estos tribunales tienen una gran importancia, fueron tribunales ad hoc, no permanentes, creados específicamente para tratar los temas mencionados anteriormente. Cabe señalar que la necesidad de establecer una corte penal, según Consuelo Schornet, es el establecer una corte especial cada vez que fuese necesario, para poco realista y poco adecuado. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es la primera corte permanente, independiente, con la capacidad de investigar y llevar ante la justicia a quienes cometan violaciones más graves en contra del derecho internacional humanitario, a saber cómo son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el delito de genocidio. Diferencias entre la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, diseñada para tratar conflictos entre estados. No tiene jurisdicción ni competencia para tratar cuestiones que impliquen responsabilidad penal individual. Y en cuanto a la Corte Penal Internacional Permanente, es una institución permanente e independiente capaz de investigar y enjuiciar los crímenes identificados en el Estatuto de Roma que hayan sido cometidos por individuos a partir del 1 de julio del año 2002. ¿Qué es el Convenio de Roma? El Convenio de Roma fue la iniciativa de las Naciones Unidas a través de la conferencia celebrada en Roma, capital de Italia, en julio del año 1998, en donde participaron 160 estados de una coalición de organizaciones no gubernamentales que ayudó a que se diese la participación de la sociedad civil. Ello ayudó a darle un nuevo impulso al asunto, a la codificación, a la instauración y a la ratificación por parte de Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que se le diera peso a la iniciativa. Finalmente, en el año 2002 se alcanzó las 60 ratificaciones
necesarias para que se iniciara o entrara en vigor la Convención de Roma. La Convención es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional y la Corte está formalmente creada desde el 17 de julio de 1998, entró en vigor el 1 de julio del año 2002. La Corte es la primera jurisdicción internacional de carácter permanente y con competencia para juzgar a individuos por la comisión de los denominados crímenes de trascendencia internacional. Se rige por el Estatuto de Roma en las reglas de procedimiento y prueba y en los elementos de los crímenes. Tiene su sede en La Haya, Países Bajos. En cuanto a los antecedentes directos de la Corte Penal Internacional, podemos mencionar el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, Tokio. Ambos se dieron específicamente en lo que fue o posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la investigación y el enjuiciamiento y condena de los criminales de esa guerra. Otro antecedente directo es el Tribunal Penal Ad Hoc Internacional para la antigua Yugoslavia, producto de la guerra étnica que se dio en Yugoslavia para la década del 90, específicamente a partir del 1 de enero de 1991, que trajo graves violaciones a las convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, específicamente, y violaciones en cuanto a la guerra y a la costumbre internacional. Otro antecedente es el Tribunal Penal Ad Hoc para Ruanda. Este tribunal fue creado también por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994 con el fin de perseguir, arrestar, juzgar, condenar y ejecutar a los autores y promotores del genocidio ruandés. Se calcula que en el genocidio ruandés en menos de 100 días hubo más de 800.000 víctimas. En cuanto al principio de jurisdicción universal, uno de los pilares de la idea de una Corte Penal Internacional permanente y universal. Este principio jurídico nos dice que una persona puede ser enjuiciada penalmente por ciertos crímenes sin importar el lugar donde se hayan realizado los mismos o la nacionalidad del perpetrador. Esto lo refleja en parte el artículo 1 de la misma convención, cuando dice que la Corte será una institución permanente y estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente estatuto. Este principio de justicia universal trata de evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad y ante estos delitos cada Estado como integrante de la comunidad internacional y con el objetivo de protegerla debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga en o dentro de su territorio y cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de ejecución del delito, como ocurre por ejemplo con cualquier violación de los derechos humanos. Un ejemplo característico fue cuando el juez Baltasar Garzón de España ordena la aprehensión en Londres del expresidente de Chile, Augusto Pinochet, por los delitos de lesa humanidad o los crímenes cometidos durante o cuando dirigió Chile. Dado que la jerarquía de ese principio de jurisdicción universal está fuertemente ligada al Tribunal Internacional Penal, el fortalecimiento de la jurisdicción también impulsó al establecimiento firme y ratificación de un Tribunal Internacional Penal, porque al darse a notar que la jurisdicción universal de verdad funciona, que se ejerce justicia y que todos pueden ser enjuiciados por sus actos, se da cierto grado de garantía. Fue así entonces como el 17 de julio, recalcamos nuevamente, del año 1998, se da inicio, en todo caso, en virtud del artículo 125 del Estatuto de Roma, el mismo quedaría abierto para firma y adhesión de todos los estados, de la sociedad o del sistema internacional. Podemos decir entonces que la organización
del propio Tribunal Penal Internacional tiene la misión de juzgar a las personas que cometan genocidio durante la guerra, el crimen de agresión y los crímenes de lesa humanidad. El artículo 34 del propio estatuto dice que los órganos de la Corte Penal Internacional son la Corte, la Presidencia, una sección de apelaciones, una sección de primera instancia, una sección de cuestiones preliminares, la Fiscalía y la Secretaría, y que los crímenes que puede cometer es, si se comete el crimen de genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y el crimen de agresión. Los miembros, la comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 estados adoptaron el 17 de julio de 1998 el Estatuto de Roma y el mismo entró en vigor, como señalamos anteriormente, el 1 de julio del año 2002. En la actualidad ya son 122 países los que han ratificado el Estatuto de Roma. En cuanto a un estudio de casos que podemos mencionar para dar un poquito más de detalle, es el caso de Radovan Karadžić, es un político serbio bosnio que fue el presidente de Serbia entre 1992 y 1996, cuando se generaba o se suscitaba la guerra en aquella área geográfica. Fue acusado de 2 cargos de genocidio, 5 cargos de crímenes contra la humanidad, 3 cargos de violaciones de las leyes de guerra, 1 cargo de infracción grave a las convenciones de Ginebra, crímenes de guerra, de limpieza étnica contra bosnios y croatas por delitos cometidos durante la guerra de Bosnia. Fue detenido en Belgrado el 21 de julio del año 2008 por el genocidio de Srebrenica y Sarajevo, lugar en donde se cometió la limpieza étnica. Srebrenica, fecha del 13 al 22 de julio del año 1995. En el mapa podemos ver la ubicación, donde está Srebrenica, donde está Sarajevo. El tipo de ataque fue fusilamientos masivos. Hubo 8.372 muertos en un par de días prácticamente. El perpetrador fue el ejército de la República de Serbia, los escorpiones. El motivo, como indicamos anteriormente, la limpieza étnica durante las guerras de Bosnia, y tras 8 años de juicio, el Tribunal Penal Internacional de Yugoslavia le condenó el 24 de marzo del año pasado, 2016, a 40 años de cárcel. Aquí podemos ver, para que tengan una noción del grupo étnico en todas las repúblicas que conformaron en un momento determinado Yugoslavia, y vemos la cantidad de musulmanes o los grupos étnicos, cuánto era la cantidad de población y el porcentaje de la población, ¿no?, en el área. Gracias. ¿Qué busca tu papá? Ya. Está corriendo. Aquí.